Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Campos. El día de hoy estamos con la segunda parte de la clase de tipos de entrada. Muy importante, este video es la segunda parte. ¿Por qué te digo que es la segunda parte? Porque ya vimos la primera que fue la teoría. Vimos la teoría que si no la has visto, si no la has visto, te la dejo por aquí arribita para que vayas y la veas. Es muy importante, te diría incluso que es obligatorio que si no has visto la teoría, no vas a poder entender esta clase. O sea, yo te diría que antes de que tú veas esta clase que vamos a dar el día de hoy, primero te veas la teoría y la practiques, o sea, la estudies, le hagas un análisis. ¿Por qué? Porque literalmente lo que vamos a hacer hoy va a ser en base a todo lo que ya vimos en la teoría, en base a lo que ya te expliqué. Vamos a hacer un análisis detallado de la estructura para llegar a alguna conclusión de los dos tipos de entrada que tenemos. La entrada limit y la entrada por confirmación, ¿correcto? Entonces, de ambas entradas vamos a hacer el análisis y vamos a hacer un backtesting directo para poder tomar una de esas dos entraditas. Ahora, también muy importante lo siguiente. Nosotros vamos a hacer el análisis, pero lo vamos a hacer en base a lo que ya hemos visto. O sea, nosotros ya hemos visto ciertos conceptos en los anteriores videos, en las anteriores clases que hay en el curso intermedio, avanzado. Y vamos a aplicar todo, literalmente, vamos a aplicar todo lo que hemos visto dentro del mercado para que tú lo puedas entender de una manera sencilla y puedas ver a qué es más que nada lo que me interesa que veas es cómo tú vas a tomar una decisión dentro del mercado. ¿Cuándo es cuando vas a tomar decisiones? Que es prácticamente en lo que nos vamos a enfocar en este video. Así que listo, vamos directamente a pasar a cortar aquí el gráfico. Vamos a cortar, por ejemplo, lo que pasó al inicio de semana. Para mí la semana inicia en martes, que es el día que yo comienzo a analizar. Así que vamos a cortar el día martes antes de la sesión de Londres, ¿correcto? Listo, entonces vamos a ver si le corté aquí bien. A ver, la una, sí, exactamente. Antes de la sesión de Londres. Vamos a operar sesión de Londres, sesión de Nueva York, a ver si podemos tomar ambas entraditas, una por limit y la otra por confirmación, y listo, tranquilamente. Si no, pues analizamos otro día, ¿no? De la semana. No le sé que le hagamos el backtesting a todo lo que sucedió en la semana anterior. Perfecto. Vamos directamente a comenzar aquí. ¿Qué hacemos nosotros al iniciar? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Esto vamos a hacer lo mismo en todos los pares. Si te das cuenta, estamos en el eurodólar. Pero no te preocupes, no pasa nada. No importa el par en el que tú estés analizando, tienes que hacer lo mismo una y otra vez. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Miren, aquí voy a hacer, nuevamente voy a decir lo mismo porque me han estado preguntando esto. Y me preguntan que si es necesario irse a mayores temporalidades o que si ellos directamente pueden empezar a analizar en menores temporalidades. ¿Ok? Entonces, aquí voy a decir algo muy importante. Yo considero que sí tiene suma importancia analizar temporalidades como un día o también temporalidades como H4, 4 horas, ¿correcto? Yo sí considero que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a nosotros esto nos brinda una claridad en el gráfico, nos brinda una claridad frente a cualquier divisa, cualquier par que estés analizando, al entender lo que viene siendo la dirección, literalmente. Entendemos la dirección, entendemos lo que el precio está tratando de hacer, entendemos lo que nos quiere decir y gracias a ese entendimiento que le estamos dando, nosotros podemos tomar decisiones en menores temporalidades. La pregunta que más me han hecho es, Mauricio, yo opero prácticamente en M1 o en M5, ¿correcto? M5. ¿Es necesario que yo me vaya a ver mayores temporalidades? O otra preguntita que me hacen, que viene siendo lo mismo, pero me lo dicen. ¿Puedo empezar a analizar desde M15, desde M15, para tomar las entradas en M1 y en M5? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. Sí y no. Así, sí y no. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir? Es que obviamente tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes empezar a analizar M1 si tú quieres. No es correcto. No lo considero que sea correcto, pero por poder puedes hacer lo que tú quieras. Evidentemente. Ahora, yo te diría, porque hay muchas personas, yo conozco unos que otros traders que sí empiezan a analizar directamente M15, pero porque ellos se basan en un estilo de entrada. Es decir, ellos únicamente buscan un solo modelo de operativa. Buscan siempre, siempre el mismo escenario, con el mismo Smart Money, pero solo buscan un tipo de entrada que ellos toman. Entonces ellos se basan en una ventaja estadística que ya les dio ese escenario. Evidentemente, pues ellos también operan otras cosas, operan otros pares, otras divisas, operan otros mercados financieros, pero ellos hacen eso. Ahora, sí tienen ratios más cortos, tienen ratios de un 1-3, un 1-2, un 1-1. ¿Por qué?
porque pues no están teniendo un entendimiento mayor de la estructura. Lo que yo te diría es, siempre, siempre como mínimo y de manera obligatoria, yo te diría que analices H4, 4 horas. ¿Para qué? Para que mínimo desde 4 horas tú puedas tener la dirección clara, puedas tener el entendimiento de la estructura y en base al entendimiento de esta temporalidad puedas bajarte a temporalidades más pequeñas, como puede ser directamente la temporalidad de M15. Mira aquí, ya no es necesario que te pases H1, o sea, si no quieres, analizando H4 puedes hacer el brinco directamente M15 y después ya puedes empezar a tomar decisiones en lo que viene siendo temporalidad, por ejemplo, de M5 o incluso de M1, ¿correcto? Ya te puedes brincar esas temporalidades tranquilamente después de M15, pero sí lo considero yo muy importante que como mínimo, mínimo, analices H4. ¿Por qué? Porque pues como te digo, gracias a que H4 si está alcista, tú te vas a centrar en M15 a buscar escenarios de compras, ¿verdad? Evidentemente, también al revés, si está bajista, escenarios de ventas. Y ya, pues para tomar la entrada para disparar dentro del gráfico, ya sería M5 o M1, ¿correcto? O desde M15 también podrías. Pero yo sí lo considero que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si operas en contra de las temporalidades mayores, aunque M15 te diga que está alcista, tú compras aquí, pero digamos viene de un bloque de ventas de H4. Si tú solo analizas M15, aunque el precio te confirme, si viene de una zona mayor, de una temporalidad mayor, valga la redundancia, esto te va a estoblosear. ¿Por qué? Porque estas temporalidades, lo que es H4, un día, todas esas temporalidades mayores, incluso H1 por encima de M15, son las temporalidades que nos indican la direccionalidad, son las temporalidades que mandan dentro de la estructura. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener muy presente esto para que nosotros al momento de analizar sepamos qué estamos haciendo en cada temporalidad, porque muchas personas también veo que se ponen a analizar, pero únicamente hacen lo que les estoy diciendo, solamente se meten a diario, analizan H4, analizan M15, analizan, pero no están teniendo el entendimiento de qué están haciendo. Entonces, por eso es que cuando bajan de una temporalidad a otra, se pierden en la estructura porque no le están dando un entendimiento, solo están marcando lo básico, voz y bloque, pero cuando te bajas de temporalidad no sabes qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú mismo debes de decir, este rompimiento me indica compras, este bloque me indica que si el precio llega, puedo buscar compras si el precio en M15 me hace esto o esto, no sé, cualquier cosita, lo que tú quieras. Entonces, gracias a un entendimiento de lo que estás haciendo en esa temporalidad, cuando tú te bajes, ya sabes qué esperar. ¿Por qué? Porque desde la temporalidad anterior dijiste, si en M15 me llega a esta zona, digamos, yo aquí busco mi compra. Correcto, no es solo que marques y te vayas a M15, porque ahí te me pierdes en la estructura. Entonces, por eso yo digo que hay que tener un orden, como mínimo H4, pero sí considero de suma importancia también tener analizada mínimo una vez a la semana la temporalidad diaria, que muy probablemente sea la misma dentro de toda la semana, e incluso un mes, la misma temporalidad diaria. Pero sí lo considero muy importante para que sepas hacia dónde se mueve el precio de manera general, si va hacia la baja o si va hacia el alza, para que todas tus decisiones las bases en lo que te decía, pues esa temporalidad macro diaria y H4, ¿correcto? Entonces, quiero hacer una pequeña pausa, digamos, una pequeña transacción, una pequeña pausa este, para esto, para decir esto de aquí, para que lo tengan muy claro, para responder las preguntas a todos los que me han estado diciendo sobre esto, me han estado comentando estas cositas de que si podían directamente pasarse M15, directamente a M5, a M1, que si era necesario H4 y diario. Entonces, yo digo que sí es necesario, pero en base a ti como trader, ¿cómo te sientes mejor? Pero mínimo, minimísimo H4. Ese sí te lo diría yo que lo analices de manera obligatoria. Si te da pereza analizar, pues déjame decirte así de claro y así de duro que el trading no es para ti. Si me dices, Mauricio, es que a mí me da pereza analizar diario, a mí me da pereza analizar H4, hermano, déjate de tonterías. El trading no es para ti. ¿Cómo te va a dar pereza? Si estás haciendo lo que tienes que hacer, se supone que trading lo estás haciendo porque te gusta, porque lo amas, sientes una pasión o lo que sea. Entonces no te puede dar flojera que me digas, yo a mí no, yo no analizo detalladamente porque tardo mucho, demoro mucho y me da pereza. Hermano, entonces búscate otro trabajo. Esto no es para ti. Y te lo digo con total sinceridad para que no pierdas tu tiempo. Sé que muchas personas de las que los están viendo solamente me lo preguntan para saberlo. Si es ese caso, pues este mensaje no es para ti. Es para esas personas que sí les da flojera hacer las cosas. Solamente para esas personas. El que se me enganche en los comentarios, no pasa nada. Pero es solamente para esas personas. Para los que me lo preguntan de una manera
informativa, digamos, simplemente para saber, para estar conscientes. Son perfectas las preguntas. Lo digo para los dos. Para los que me lo preguntan bien, ahí está la respuesta bien, si es necesario. Y para los que los preguntan por flojera o por querer evitarse trabajo, ahí está la otra respuesta también que les di. Entonces, listo, chicos. Ahora sí, que me enrollo mucho. Vamos a borrar esto de aquí, vamos a comenzar a analizar y vamos a empezar desde la temporalidad diaria. Nosotros sí vamos a empezar desde diario para que vean cómo gracias a diario podemos tener un entendimiento de la estructura. Esta caída de aquí, evidentemente, pues venía de qué manera? De manera bajista. Mira aquí, venía el precio de hacer todo un impulso. Déjale cambio, a ver, azulito o negro. Negro, yo creo. Ok, el precio venía completamente bajista. Ignoremos lo que pasó atrás. Simplemente quiero que entiendas esta caída de aquí. Ahora, me podría ir a lo más cercano directamente y decirte, mira, tengo esto, y listo. Tres palos, acabo el video en 15 minutos y nos vamos. No, quiero que tengas un entendimiento para que lo puedas comprender también, sino cuál es el objetivo de los videos, ¿no? Entonces, mira aquí, teníamos todo un impulso, un retroceso. Nuevamente, impulso. El precio, si te das cuenta, hace un retroceso. Mira cómo estas velas están por encima, lo cual nos indica que el precio está generando aquí un movimiento al alza, ¿verdad? Hay un retroceso como tal. Entonces, aquí tenemos un retroceso, nuevamente un impulso. ¿Cómo sabemos que es un impulso? Porque este mínimo de aquí, si te das cuenta, lo trazamos a la derecha, si es roto con cuerpo de vela. Entonces, sí es válido. Nuevamente, todo un retroceso hasta acá arriba, que es la zona más alta. Mauricio, pero lo pasó por encima. No importa. ¿Por qué? Porque no lo pasa con cuerpo. Únicamente lo sobrepasó con mecha, lo cual nos indica que es simplemente una toma de liquidez. Después de eso, el precio nuevamente hace todo un impulso. Mira, lo vamos a hacer grande hasta acá abajo. Todo un impulso de que prácticamente acumuló liquidez, pero hace todo un impulso, rompe con cuerpo, retroceso, saca la liquidez. Nuevamente, todo un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿verdad? Entonces, esto de aquí venía completamente bajista, así, sencillito lo puedes entender a la primera sin ningún tipo de problema, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, el precio evidentemente nos hacía aquí un rompimiento de estructura en su momento, cuando pues venía creando toda esta estructura que acabamos de ver. Nosotros debíamos de vender en esta zona, ¿correcto? En menores temporalidades, obviamente. Pero aquí nosotros nos deberíamos de haber enfocado en ventas. Para el que vendió aquí, si te das cuenta, el precio lo respeta, únicamente saca la liquidez, intenta caer y después sube rompiéndolo. Eso nos indicaba que sí era válido, es decir, que sí tenía su reacción porque sí estaba siendo respetado. Posteriormente a esta reacción, pues ya no lo respeta, ¿no? Lo logra romper con cuerpo. Que si ahora, por ejemplo, subo una temporalidad mayor o simplemente hago el gráfico hacia atrás, muy probablemente, incluso en una temporalidad mayor, esto de aquí está cambiando de estructura y nos está rompiendo aquí al alza, nos está rompiendo aquí la estructura al alza. Tenemos aquí el boss. Bueno, en todo caso sería el choch. Primer rompimiento de estructura, pero con cuerpo de vela hasta acá, tranquilamente. De hecho, a ver, déjenme ver aquí algo. Miren, el precio sí lo rompe con cuerpo de vela en esta zona. Aquí sí lo rompió, tranquilamente. Entonces, desde esa zona ya nos estaba diciendo que sí podíamos tranquilamente buscar una operativa en ventas, en compras, perdón. Entonces, listo, ahí lo podríamos hacer. Marcábamos esto, el precio llegaba por debajo del 50%, lo cual nos decía que ya era eficiente, subía y nuevamente rompía la estructura al alza, ¿correcto? Y hacía lo mismo, volvía a retroceder y volvía a subir rompiendo la estructura al alza. Entonces, muy importante eso. Ahora, ¿qué es lo que yo estaba diciendo aquí? Rompimiento, rompe al alza, pum, hasta acá. No recuerdo qué iba a decir, pero bueno, el chiste. Chocha aquí, el precio nos rompe con cuerpo de vela, que hay que ser siempre detallistas. Miren cómo hicimos ahí un zoom, nos acercamos ahí y se ve claramente el rompimiento, ¿verdad? Si no te gusta, prefieres esperar algo más claro, lo puedes esperar hasta acá. No te preocupes por eso, es simplemente tu decisión, pero entendiendo los conceptos. Ahora, para los que lo quisieron tomar desde ahí, pues sí pudieron haber aprovechado compras, probablemente menores temporalidades, ¿no? Entonces, esa sí que fue tu decisión, simplemente pues hay que estar consciente de ella. Listo. Empieza el precio a romper al alza. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, nos está diciendo que... Ah, ya me acordé que iba a decir antes de decir eso. Ya me acordé. Listo. ¿Por qué el precio nos está cambiando aquí la dirección? Nos está cambiando la estructura al alza. Como te digo, porque si probablemente tú te subes a una temporalidad mayor,
El precio llegó por aquí muy probablemente a zonas de compras de esa temporalidad mayor. Es decir, que si tú ya tenías analizada esa temporalidad mayor, sabías con una alta probabilidad que el precio si llegaba aquí iba a subir, ¿correcto? Entonces, gracias a ese análisis, pudiste haber sabido que aquí no era necesario vender, sino que tenías que esperar que este roto fuera, ¡pum!, roto, que fuera, que creara un máximo más alto que este. ¿Correcto? Entonces, por eso te digo que entre más analices de manera detallada, siempre vas a tener el mejor entendimiento. Ahora, una temporalidad mayor como es semanal ya no es necesario. No es necesario del todo. Puedes hacerlo una vez al mes, una vez al año incluso, porque es semanal. No va a cambiar de estructura tan fácilmente. Entonces, puedes dejarlo analizado para que siempre, siempre tengas claro hacia dónde se dirige el precio. Pero desde diario está perfecto. Ahora, otra cosita. Último rompimiento de estructura después de que se genera el short. ¿Cómo se llama? Pasa a ser un liquidity sweep, ¿no? Una toma de liquidez tranquilamente. Voy a borrar eso porque no se nota que es una toma de liquidez. Ahora sí. Y listo. ¿Qué hace el precio? Nuevamente, teníamos aquí punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, punto máximo. El precio, mira, como retrocede, nos deja un punto mínimo. Aquí muy importante de esto, que esto nos está indicando que el precio ya se está moviendo de manera eficiente. Y es cuando nos deja, por ejemplo, esta liquidez. Aquí claramente podemos nosotros observar que tenemos dos mínimos iguales, hay equal lows en esa zona. Pero una vez que el precio saca y mitiga estos equal lows que tenemos aquí, ¿qué nos está diciendo? Cuando el precio saca la liquidez, mira aquí si yo la trazo más hacia, a ver, déjame lo acomodo, ahí, si yo la trazo hacia la derecha, me voy a dar cuenta que el precio con esta mecha de aquí, mira cómo viene y se come esa liquidez que teníamos en esa zona. Viene y la liquida, ¿correcto? Entonces, cuando el precio nos está haciendo eso, lo que nos está diciendo es que ya está siendo eficiente el mismo, ya se está encargando de hacer esas tomas de liquidez. Correcto, entonces son una muy buena confluencia para saber que el precio muy probablemente ya no tiene que llegar a zonas de más abajo, a sacar liquidez de este mínimo. ¿Por qué? Porque este mínimo se está encargando de hacer los liquidity sweep de mínimos anteriores. Correcto, entonces eso es muy importante que siempre seas detallista y te des cuenta de eso para que lo vayas marcando y tú mismo vayas eligiendo cuál zona tiene más probabilidades. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo que sería este. ¿Qué nos hace? Nos hace un liquidity. Nos hace un liquidity sweep. Voy a poner solamente sweep. Nos hace el sweep. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo el boss, rompimiento de estructura al alza. ¿Qué más nos deja aquí? Mira, ¿qué es esta zonita de aquí? Es un order block con imbalance, ¿correcto? Todo este bloquecito de aquí que tenemos en esta zona es un order block con imbalance que el precio tiene que venir a mitigar para hacerlo eficiente. Entonces aquí tenemos un order block con imbalance. ¿Listo? A ver, déjame le cambio ahí que no me gusta cómo se ve. Y vamos a hacerlo un poco más grande. Allí, tranquilamente. A ver, listo. Ahora sí, order block más imbalance. Entonces, sweep, boss, ¿verdad? Muy importante eso. Ahora, Mauricio. Pero yo veo que el precio hace un impulso, retrocede nuevamente ese impulso y me rompe otro máximo. ¿Por qué estás tomando el mínimo anterior? Y aquí viene otro concepto también importantísimo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos pura liquidez acumulada, pura liquidez, puros lows acumulados que nos están diciendo que esta zona de aquí no va a ser respetada. Esto es pura liquidez. Por más que tú veas aquí un order block con imbalance que puedes tomar tranquilamente, lo que yo te diría es que no lo tomes. ¿Por qué? Porque como te lo digo, es pura liquidez. El precio tiene alta probabilidad de que no respete esa zona. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos esas probabilidades de que el precio no respete esos bloques porque tiene demasiada liquidez, lo mejor es descartarlos y pasar a los mínimos anteriores, donde ahí sí tenemos más probabilidades, tenemos una estadística, digamos, más alta de que el precio venga y respete esa zona, de que reaccione allí, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, que incluso esto que te acabo de marcar sería otra confluencia, ¿para qué? Para esta zona. Sería liquidez previa al POI, ¿correcto? Entonces, también es muy importante, sería otra confluencia. ¿Con cuál te vas a quedar tú? ¿Con este mínimo de aquí solo porque te hace un boss o
con el mínimo que tiene todas las confluencias. Tiene la toma de liquidez, el order block en el imbalance, liquidez previa a ese order block, hace el rompimiento de estructura, o sea, tiene todas las confluencias, ¿verdad? Entonces, también hay que saber elegir cuándo tomar un buen bajo y cuándo no. Al igual que podemos observar que el precio sí vino, mira, si tomamos todo el order block tradicional, que es la última vela bajista, antes del movimiento alcista, el precio llega, sube y rompe la estructura, ¿verdad? Entonces parecía que sí lo estaba respetando, pero ¿qué teníamos por debajo? Liquidez. Ahora, podríamos haber pensado que este es un nuevo boss, tener punto mínimo aquí, punto máximo, pero ¿qué pasa? Que por debajo de estos mínimos también tenemos liquidez, hay una línea de tendencia en esta zona. Entonces, cuando el precio ya nos está dejando tanta liquidez por debajo de los mínimos, literalmente ya nos está invalidando esos mínimos para ni siquiera tomarlos en cuenta, ni siquiera considerarlos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son pura liquidez acumulada. Entonces, mira aquí, liquidez aquí. No es necesario tomar otro mínimo que este, que es el que tiene todas esas confluencias. Vamos a borrarlas. Y ahora sí nos quedamos con esa zona y punto máximo. Ya tenemos la dirección de esta temporalidad, que es una dirección completamente alcista. ¿Correcto? Tenemos la dirección alcista. Tranquilamente. Ahora, Mauricio, yo ya marqué mi punto mínimo, mi punto máximo después de encontrar mi voz. Perfecto. Siguiente paso. El siguiente paso sería marcar todo tu Fibonacci. Trazas todo un Fibonacci de máximo desde tu punto mínimo hasta tu punto máximo, como este de aquí, para que tú sepas, o lo puedes hacer así también, qué bloques debes de marcar. Evidentemente no vamos a marcar estos porque aquí hay pura liquidez. Únicamente nos quedaríamos con este que sería el extremo. Aquí, si te das cuenta, el precio no llega. Y además que parece que deja liquidez previa a este bloque, ¿verdad? Entonces, si el precio quiere, podría haber vuelto, haber llegado, sacado la liquidez e irse, pero no lo hace tampoco. Entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que el precio no llega al bloque, evidentemente, pero ¿qué sí hace? No llega al bloque, pero si saca la liquidez de los mínimos anteriores, de los bajos que tenían liquidez, y si llega por debajo del 50% a toda una zona de compras. Es decir, que desde aquí ya podría irse tranquilamente porque ya está en zonas de demanda, ¿verdad? Entonces es muy importante eso de ahí. También tenemos que ver todos los escenarios. Mira, voy a marcar aquí estas dos velas para identificar que ya llegó pues a una zonita, que también es válido, no importa. Ok, listo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto medía esto aquí? A ver, de diferencia de lo que le puse ahora. Ok, bueno, 33 pips, está bien. Y listo, entonces aquí tendríamos lo que viene siendo todo nuestro fractal completamente alcista en esta temporalidad. Ya sabemos la dirección que tenemos en la temporalidad diaria, ¿correcto? Entonces aquí te voy a dar otro tip. Por ejemplo, si tú te quieres ahora pasar a la temporalidad de H4 para que tú no te confundas, lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Primero que nada, si el precio llega a tu bloque, directamente pásate a H4. Pásate a H4 y vas a buscar el rompimiento de estructura que te alinee la temporalidad una vez el precio tocó el bloque, ¿correcto? Pero ¿qué puedes hacer? Lo que tú puedes hacer es una vez que el precio ya llegó, simplemente empiezas a esperar los rompimientos de estructura que el precio te va a generar dentro de las estructuras o brincarte una temporalidad H4, es decir, enfocarte en la última zona que el precio te deja después de llegar al bloque, que evidentemente para que el precio llegara ahí lo va a hacer de manera bajista. Es decir, que en H4 vamos a tener una caída completamente a la baja. Una vez que el precio llega al bloque, te debe de romper un máximo para que tú puedas aprovechar esa dirección alineada e irte a la neutralización de los máximos, ¿correcto? Que este de aquí, este sería el máximo que el precio tiene que ir a neutralizar tranquilamente, ¿correcto? Entonces hay que entender eso de ahí. Una vez que ya tienes marcado tu punto mínimo, tu punto máximo, el Fibonacci ya llegó al bloque, sabes la dirección, tienes toda la liquidez identificada, te queda un siguiente paso. Si tú estabas aquí, ahora vas a marcar la liquidez que hay por encima, es decir, a favor de tu movimiento. Tú quieres que el precio se vaya hacia el alza, pues vas a buscar toda la liquidez que esté por encima de todos los máximos que tú encuentres en el precio, ¿correcto? ¿Para qué? Para que te ayuden a crear la subida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Mira, si nosotros marcamos de cuando llegó todo esto,
Evidentemente ahí tenemos toda una línea de tendencia, hay muchísima liquidez en esa zona. ¿Qué más tenemos? Mira aquí, ¿cómo se le llama a estos de aquí? Tenemos, liquidez, que vienen siendo equal highs, ¿correcto? Todo esto de aquí es pura liquidez también acumulada que el precio tiene que venir a neutralizar. Que si somos detallistas, por eso ya sabíamos nosotros cuando el precio estaba por aquí que tenía que subir, el precio vino y ya neutralizó esa liquidez, es decir, que ya se comió todos los máximos que quedaban pendientes para que el precio se comiera y los hiciera eficientes. Pero eso no es todo. Esta liquidez simplemente nos ayudaba a saber la dirección desde aquí debajo. Pero también sabemos ya que tiene que ir hacia el alza, tiene que neutralizar este máximo, que en otras palabras, pues también sería liquidez, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí, el precio, pues ya sabemos que después de esta mitigación de bloque, vamos a bajar una temporalidad. Mira aquí, H4. Aquí sigue estando el circulito, date cuenta, del bloque y que vamos a identificar. Vamos a borrar esta liquidez primero que nada. Y vamos a buscar la tendencia bajista de la temporalidad de H4, porque evidentemente para que llegara a este bloque, pues lo iba a hacer de manera bajista. Entonces vamos a ver dónde llegó el precio, qué nos deja y si ya se puso al alza y ya se alineó. Aquí, al ojo, podemos ver que el precio rompe estructura, rompe estructura, rompe estructura, no lo respeta porque mira, toda la liquidez te deja zonas por encima que después son mitigadas y vuelve a romper la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí primero que nada yo te marcaría todo un boss, un rompimiento de estructura, te marcaría lo que es un punto máximo y un punto mínimo, es decir, que en H4 tú estabas completamente bajista en esa zona. Evidentemente, tú tampoco te ibas a poner a buscar ventas aquí. ¿Por qué? Porque tú ya sabías, mira, si empezaste en H4 y únicamente analizaste esto, o sea, únicamente dijiste punto máximo, punto mínimo en H4 y no te interesó nada de lo demás, cuando el precio te llegaba a esta zona, porque se supone que es una zona de ventas, tú te ibas a poner a buscar ventas, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que el precio tuviese stop bloqueado porque no sabías que venía de una zona de compras y que tenía que subir, que o sea que no iba a respetar este máximo, lo iba a romper, ¿correcto? Entonces por eso es muy importante que siempre, siempre, siempre analices temporalidades mayores para que tengas ese entendimiento. Nosotros ya sabíamos que el precio iba a subir después de llegar a este bloque e iba a neutralizar este máximo. ¿Qué hacíamos? Pues únicamente esperábamos que lo rompiera o aprovechábamos compras hasta allá. Y mira aquí, el precio viene, a ver, aquí, y te rompe toda la estructura al alza, ¿correcto? Con cuerpo de vela. ¿Qué te está generando? Pues lo mismo. Nuevamente te está diciendo que tienes un punto mínimo muy grande, demasiado grande, y todo el punto máximo. Que aquí pues lo mismo, ¿no? Todo esto era pura liquidez, se toma el punto más alto, el precio tiene que venir a neutralizar como mínimo el 50%, que sería el siguiente paso. Vamos a marcar aquí el Fibo. Fibonacci, zonas de por debajo del 50% y empezamos a marcar. Déjame hago esto más para acá para que no me estorbe. Y empezamos a marcar zonas. Por ejemplo, aquí, este sería un order block con imbalance, está por debajo del 50%, sería todo el decisional de la zonita que el precio nos dejaba de compras. La marcamos. Este de aquí tiene que ser respetado. Ahora, siguiente zona. Tenemos aquí otro orden de bloque imbalante. Únicamente las estoy viendo para que veas dónde está haciendo las reacciones el precio. De esto, de hecho, a ver. Sí. A ver, no, creo que aquí hay otra. Sí, aquí está. Mira, ya la vi. Yo ya la vi. Voy a borrar esto. ¿Qué teníamos aquí? Nosotros sabemos que para que el precio llegue a la baja, pues nos dejaba todo un extremo y probablemente aquí un decisional, ¿correcto? ¿Qué sucede? Que el precio en su momento, en la subida, mira cómo sube, llega a zonas de ventas, toda esta zonita de oferta, que aunque ya esté mitigada, no deja ser una zona de oferta, intenta caer y después sube rompiendo este máximo y pues todo el máximo de la zona de oferta. ¿Qué nos está indicando el precio con esto? Nos está indicando que tenemos un decisional, ¿no? En cierto modo, de todo este movimiento, este de aquí sería el decisional y además está por debajo del 50%. Entonces aquí vemos cómo el precio nos deja toda esta velita de aquí, que es la última vela que saca la liquidez. Y pues es una vela aquí tranquilamente de compras, ¿no? Es la vela del extremo que podríamos decir que estos tienen mínimos iguales en esta zona. Entonces, esta sería una vela tranquilamente de compras donde el precio podría llegar y todo lo demás ser pura liquidez.
Y mira aquí cómo el precio llega tranquilamente, ¿verdad? Una vez que llega, tú ya sabías que el precio tenía que venir a romper este máximo. Aquí. Tenía que venir y tenía que hacerte el rompimiento de estructura. Entonces, muy atentos a esto de aquí. Déjeme tomar agua. Listo, ya volví. Ya se me está secando la gargantita. Entonces, este rompimiento que el precio nos crea nos está diciendo prácticamente lo mismo. Des en cuenta cómo el precio nos dice lo mismo una y otra vez. Una y otra vez nos está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué nos decía aquí? Nos decía exactamente lo siguiente. Mauricio, ya te rompí el máximo. Por lo tanto, yo te estoy dejando lo que viene siendo una estructura completamente alcista que tú debes de aprovechar tranquilamente para buscar alguna operativa en ventas o en compras, ¿no? Evidentemente, si es al alza, pues va a ser en compras. Ahora, nosotros aquí escogeríamos punto mínimo y punto máximo. ¿Qué sucede? ¿Te das cuenta que el precio? Vamos a hacer los pasos. Marcamos Fibonacci. El precio justamente llega por debajo del 50%, o sea, sí llegó, no justamente, llegó tranquilamente más bien, por debajo del 50%, diciéndonos que ya era eficiente, que si quería ya se podría ir, y además vino y sacó toda la liquidez de estos mínimos, es decir, que ya está siendo completamente eficiente. Una vez que hace esto, vuelve y rompe la estructura al alza otra vez. Entonces aquí viene la confusión de muchos que me dicen, Mauricio, tengo ahora un punto mínimo y un punto máximo, pero hay liquidez aquí abajo, ya no entendí nada, porque el precio no llegó más abajo, ya me perdí. Entonces aquí yo te diría, sí puedes tomar este como tu punto mínimo y tu punto máximo, y una vez que el precio llega aquí, esperar ¿qué? Confirmaciones, lo de tipos de entrada que vimos el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy. Entonces aquí buscas confirmaciones, pero ¿qué es lo más probable? Si te das cuenta que hay mucha liquidez, esto es una completa línea de tendencia. Este tiene muchas probabilidades o más probabilidades de que no sea respetado. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer en esta situación es únicamente tomar el mínimo anterior, es decir, lo tomas desde aquí debajo hasta aquí arriba. Es decir, que todo esto es un solo movimiento, por lo cual todavía el precio no nos estará generando el retroceso en cierto modo y únicamente está subiendo. Si te das cuenta, tenemos diario alcista, H4 alcista y todo nos está indicando compras en esta temporalidad. Pero así de sencillo, no te me puedes perder. Los pasos creo que están clarísimos. Marcas la zona que llegó el precio en diario, te bajas a diario, esa zona H4, esa zona que la tienes marcada, ves que haya sido rota para que se alineen las temporalidades. Si se alinean, pues simplemente sigues marcando lo mismo, POI, extremo, decisional, punto mínimo y punto máximo y 50%. Vuelve a hacer lo mismo el precio aquí, vuelve a hacer lo mismo el precio aquí. Pero cuando ya tenemos mínimos que son demasiada liquidez, lo mejor es tomar únicamente los anteriores. ¿Correcto? Te quedas desde el mínimo anterior. Es decir, que si el precio rompe, por ejemplo, este mínimo, no se estaría cambiando a bajista, sino que únicamente, pues nos estaría diciendo que vino a mitigar toda la liquidez que había por aquí. Entonces hay que estar muy, 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 muy atentos a eso. Y listo, si todo está alcista, nosotros nos debemos de enfocar ahora en compras, porque otro miedo, otra cosita que le suele pasar a la gente es, Mauricio, yo estoy viendo que esto está subiendo mucho. Yo me voy a enfocar en vender porque esto ya tiene que caer, tiene que desmayar. Yo te digo, güey, no, tranquilo, relájate. ¿Tú cómo sabes que va a bajar? Tú no puedes pensar que el precio está retrocediendo ya hasta que no te lo diga, hasta que no te diga el precio eso. Estoy retrocediendo ya. Mientras tanto, tienes que hacer lo que te está diciendo. Si está al alza, ponte a buscar compras. Y mira aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ahora en M15, si sabemos que este es el punto máximo, nos vamos a centrar únicamente en esta subida ya, en lo más cercano al precio. En la temporalidad de M15, incluso si te pierdes, puedes hacer esto. Marcas aquí la zona que quieres analizar la menor temporalidad y te bajas de temporalidad tranquilamente. Y mira aquí, pero no hagas esto, no achiques el gráfico, no te vayas a ver el mismo movimiento que vimos ahorita en H4 desde 15 minutos, porque no vas a ver nada, no lo vas a entender. Quédate en la temporalidad que estás ahora, que ya ahora es M15, y ahora olvídate de todo. Ya no nos interesa la estructura de detrás, porque ya la entendemos, ¿correcto?